Lucas capítulo 24 del versículo 13 en adelante. Vamos a leer rápido la palabra de Dios, dice así. Lucas 24, versículo 13. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía, lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que nos revela, Señor, la verdad. Tu palabra es lámpara y es lumbrera a nuestro camino, Señor. Tu palabra, Señor, es más dulce que la miel. Tu palabra es agradable a nuestro paladar. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Amamos tu palabra más que todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje yo le pudiera titular, los caminos de la vida no son como tú piensas, como nosotros pensamos. Los caminos de la vida son difíciles de caminar, de andar. No es fácil. Unos pocos días antes de que fuera apresado de noche en el jardín del Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo, unos días había él entrado a Jerusalén montado en un pollino, un animal de carga, señal de un Mesías de paz. Y todos sus súbditos del rey se quitaban sus mantos y los tendían en el camino. Otros cortaban ramas de las palmeras y las tendían en el camino empedrado por donde iba a pasar el Señor Jesucristo, y gritaban.
sálvanos, sálvanos. Pero unos pocos días después, el Señor Jesucristo, ese rey, colgaba en una cruz romana afuera de los muros de Jerusalén. Estaba muerto. Y todos aquellos sus seguidores, sus discípulos, sus esperanzas, sus sueños, sus anhelos, se preguntaban, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Es posible que usted pueda identificarse con uno de los seguidores del Señor Jesucristo, con uno de sus discípulos. Pueda identificarse con el dolor de los seguidores de Jesús. Quizás usted haya experimentado la muerte de un sueño. Tal vez se le haya derribado el puente que conectaba un futuro grandioso para su vida, para sus familiares, sus hijos. Y de repente todo se ha venido abajo y ahora está desilusionado, desalientado completamente, como uno de estos discípulos del Señor Jesús, que ahora lo miraban colgado de una cruz. Estaba muerto su Mesías, estaba muerto su Rey. Aquel hombre que les había prometido una vida abundante, ahora se encontraba muerto en las afueras de Jerusalén. Tal vez usted esté pasando por esa difícil situación y frustrante en su vida. Yo no sé cuáles son las circunstancias en su vida, sé algunas necesidades, pero algunos nos podemos identificar con estos personajes. Ahora, muchos predicadores de radio, de televisión, hacen que la vida espiritual parezca tan maravillosa, tan sensacional, que cada día pareciera que experimentáramos milagros y que se llevaría todos nuestros problemas. Hay quienes hablan de una vida victoriosa, de una vida sensacional, una vida repleta de bendiciones en todo tiempo, y que se cumplirán todos nuestros sueños en esta vida con solo decir: tenga fe, y reclamar todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Esa no es la vida abundante, desafortunadamente. Nosotros, si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta. No es más que un énfasis, amados hermanos, espiritualizado de unos cuantos televangelistas, predicadores y maestros. No es más que el pensamiento de algunos motivacionalistas que hacen creer a la gente que todo va a estar bien. Gracias a las películas de Hollywood, de taquilleras, gracias a los anuncios de publicidad en los medios, en las televisiones, en los medios de comunicación, en las redes sociales, nos hacen pensar que si la vida no es sensacional, que si la vida no es victoriosa, algo debe de estar mal. Que si no somos delgados y hermosos, algo debe de estar mal. Que si no tenemos una carrera que nos desafíe a cada momento, que si no nos hacemos ricos y famosos, algo debe de estar mal. Pero si uno, amados hermanos, descuida la vida espiritual,
y nuestras expectativas espirituales, podemos no ver la mano de Dios en nuestros hechos comunes y corrientes de la vida. Y lo más trágico, podríamos no reconocer la tierna dirección del Dios Todopoderoso. Muchos han perdido la dirección, la brújula, porque han puesto su mirada en el hombre y no en Cristo. En medio de todas las pruebas dolorosas y las circunstancias, han querido resolverlas por sus propios medios y no pueden ver a Dios. Están cegados, sus ojos están velados. El camino de la desilusión en esta vida, amados hermanos. Veamos, cuando el sol salía un domingo por la mañana y la fiesta de la Pascua había llegado a su final, 2 seguidores de Jesús estaban completamente desilusionados y desalientados, a pesar de que ellos sabían todos los hechos referentes a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estaban tan tristes. Vea lo que dice ahí mantenga su Biblia abierta en el capítulo 24. Vea lo que dice el 14 y el 17. E iban hablando estos dos entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Era una conversación de estos dos, una conversación agitada, tratando de encontrar respuesta a lo que había sucedido y no podían encontrar la respuesta. Caminaban de un lado para otro. Cuando de pronto un forastero, un extraño, un anónimo se les une en su viaje de regreso a su casa en Emaús y les hace una pregunta: ¿qué cosas son estas que estáis conversando? Versículo 17. Ellos querían saber qué es lo que estaba pasando, qué es lo que había pasado. Pero curiosamente, amados hermanos, Dios no permitió que ellos miraran a Jesús, por motivos que más adelante los vamos a saber. Para ellos, aquella persona que se les había unido en su camino era un extraño, un anónimo, un forastero en la ciudad. Cuando uno responde, versículo 17 y 18, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, escuche, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Hermanos, es algo de dar risa lo que Cleofas dice. Si alguien bien sabía lo que estaba aconteciendo, ese era Jesús. Él era el protagonista principal de lo que había sucedido. Y si alguien no tenía ni idea de lo que estaba preguntando, diciendo, ese era Cleofas. Pero Jesús no lo reprende, no le reprocha, no lo regaña, no se enoja y no se molesta, sino le sigue la corriente. Vea qué hermoso es Jesús con nosotros. Qué lindo es nuestro Dios. Esto que nos da a nosotros una lección muchas veces con aquellas personas que están cegados por la religión o por X circunstancias y no pueden ver a Jesús. Muchas veces nosotros los atacamos en lugar de tenerles paciencia y ser como Jesús, seguir la corriente tratando de preguntarles y de sacarles información. Vea lo que hace Jesús y les pregunta: ¿qué cosas
Hey, platíquenme, él se hace como que no sabe nada. ¿Qué cosas, muchachos? ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuéntenme. 19 y 21. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aquí, hermanos, el mismo Cleofas, uno de estos dos desilusionados, desalentado, revela la causa de su tristeza. Israel cometió un error. Israel esperaba un Mesías social, un Mesías político, un Mesías militar, que viniera a arreglar todos los problemas de Israel. Y así estaban estos dos. Sus limitadas perspectivas no le dejaban ver a Jesús en cuanto a la resurrección. Sus ojos estaban velados. Ellos no podían ver los planes de su Mesías, los planes del Hijo de Dios que Dios tenía para ellos. Entonces la expectativa que Cleofas, que de uno de ellos tenía, nos revela otra lamentable realidad. Vea el versículo 21, dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Cleofas y su acompañante tenían todo claro en cuanto a los hechos, en cuanto a lo que había sucedido, pero sabes, les faltaba la capacidad de ver, de entender por qué las cosas habían sucedido como habían sucedido. Estaban ciegos, estaban velados de su vista, tenían escamas en su vista, no podían mirar. Jesús vino para dar vista a los ciegos, pero para que muchos que vean sean cegados. ¿A cuántos de nosotros Jesucristo nos ha quitado la venda de nuestros ojos? Se nos han caído las escamas. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora, el Señor Jesucristo no veía lo sucedido como estos dos lo estaban mirando. Jesús, cuando iba a ser enjuiciado, cuando estaba ante los líderes religiosos, ante las autoridades judías, ante Poncio Pilato, que le dijo: yo tengo autoridad para que quedes libre, yo te puedo. Jesús le dice: ninguna autoridad te es dada si no te viene de arriba, mi amigo. Lo que le estaba diciendo, Él pone la autoridad, Él pone reyes y quita reyes. Él es el Rey soberano del universo. Ahora, Jesús les había explicado las escrituras muy bien desde Génesis. Todo lo referente a lo que de Él decían. De hecho, cuando Él empieza su ministerio, lo primero que Él dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea muerto y sea resucitado al tercer día. ¿A poco no lo sabían? Sí lo sabían. Todo el Señor Jesucristo, todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Pacto, hablan de Cristo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de sus padecimientos. Aleluya. Ahora, muchas personas, amados hermanos,
deciden hacer lo malo. Deciden hacer cosas que afectan a otros, aún a nosotros, los cristianos, las personas buenas. Somos afectados por las acciones de aquellas personas impías. Nos afectan. Pero Dios, nuestro Padre Celestial, amados hermanos, cambia las situaciones de esas personas malas para bien, para bendecirnos a nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Aleluya. Entonces Él convertirá las perversas intenciones de los impíos en oportunidades para bendecir a quienes Él protege. ¿Se acuerdan de Faraón? Un hombre perverso, un hombre impío, no quiso nada con Dios, pero a través de Faraón Dios bendijo a Israel. ¿Qué había pasado con la perspectiva, con el pensamiento de Cleofas y de su acompañante? Ahora, antes de criticar a Cleofas y su amigo, reconozcamos un principio. Cuando la vida ya no es fantástica, cuando la vida ya no es sensacional para nosotros, cuando nuestra vida ya no es lo que nosotros queramos que sea, amados hermanos, cuando esas expectativas se desmoronan, se derrumban y nuestros sueños se disipan y se vuelven nada, nos llega la depresión, y una depresión bien severa. Dígame si no es cierto. ¿Cuántos no hemos pasado por ahí? Ya cuando la vida no es fantástica. Es más, las mismas circunstancias se convierten en nuestro tirano, y las mismas personas a veces que nos hacen la vida imposible se vuelven para nosotros a veces más poderosas que Dios. Y pensamos que Dios ya no está con nosotros. Pensamos que Dios no nos hace justicia. Y empezamos a llorar y a quejarnos contra Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué, Señor, permites esto en mi vida? Nuestras expectativas, hermanos, son horizontales. Nuestras oraciones rebotan del techo. Nuestro dolor cada vez se vuelve más peor. Y pensamos, ¿y dónde está Dios? Yo voy a la iglesia, sirvo, diezmo, oro, leo la Biblia, aunque a veces es mentiras. Y empezamos a reclamarle a Dios todas estas cosas. Dios no está conmigo, Dios no me hace caso, Dios no me oye. ¿Qué es lo que está pasando? En el caso de estos dos desilusionados, desalentados, Dios no podía estar más cerca de ellos. Estaba enfrente de ellos. Pero por razones Dios se lo impidió que lo vieran, que lo conocieran, que lo reconocieran. Vea lo que pasa. Hablando todavía como un forastero anónimo, como un extraño para ellos, el Señor les quita la primera venda de los ojos. Vea, versículo 25. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de Él se decía. Y después de haberles quitado la primera venda de sus ojos, queda al descubierto la segunda. En Cleofas había tristeza, nostalgia, desaliento, desilusión. Y lo podemos ver en sus palabras. Es que nosotros esperábamos al que había de redimir a Israel. Es que yo esperaba que Dios me resolviera todos los problemas. Pero no se me resuelven, cada vez estoy peor. Estamos igual que Cleofas, estamos igual que su acompañante. Es que nosotros esperábamos el Mesías, un Mesías político, militar, que viniera a arreglar los problemas de todo Israel, que recreara los días dorados del rey David, que conquistara todos los reinos del mundo y que de ahí se rigiera a todas las naciones, que Israel fuera el número uno.
Todos queremos poder, todos queremos fama, todos queremos riquezas, pero la pregunta es ¿para qué? Mientras, amados hermanos, alguien se aferra a sus propios planes, se mantendrá ciego a la realidad que Dios quiere hacer con nosotros. Lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios tenía un nuevo pacto en su mente. Ese nuevo pacto se levantaría sobre el viejo pacto. Y ellos no lo entendieron. Dios quiere cambiar nuestra mente, quiere hacer un cambio radical en nuestra mente. Hermanos, hermanas, entendamos esto. El Señor Jesucristo, es cierto, vino para formar un reino, pero no lo aceptamos como rey, lo desechamos también como los israelitas. Y no lo hemos adorado como rey, no lo hemos servido como rey, como Él se merece. Pero un día Él vendrá, no montado en un pollino, montado en un corcel, como Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces regirá las naciones con vara de hierro, te guste o no te guste. El rey va a venir, pero ya no un rey de paz. Un rey que traerá juicio a las naciones. El Señor Jesucristo no puede establecer su reino en nuestros corazones sin antes quitar la esclavitud del pecado de nosotros. El Señor Jesucristo no podía fundar un reino como ellos querían sin antes liberar a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Detengámonos por un momento. ¿A qué expectativas está usted aferrando? ¿Cuál es su futuro que está usted planeando? Quizás algunos ya estamos planeando nuestro retiro, guardando mucho dinero. Yo no sé qué cosas estamos haciendo, qué cosas ustedes hacen, cuál será su perspectiva. Pero, ¿cuál será su perspectiva si todos sus planes se le deshacen y se vienen abajo de repente? Porque pueda pasar, pueda suceder. No crea que usted no tiene asegurado ni el aliento para el segundo que sigue. Entonces mucho menos tenemos asegurado nuestro futuro. Si usted pensaba que como aquel que decía almacenando y de repente le llega a Dios y le dice, hoy. Entonces, nosotros siempre vamos a ver las circunstancias, amados hermanos, muchas de las veces como malas, que nos hostigan, que nos desalientan. Pero muchas veces el Señor Jesucristo permite, nuestro Dios permite que pasemos ciertas cosas. Pero dice su palabra que Él no nos da más de lo que nosotros podemos soportar. Tenga siempre esto en mente, que Dios tiene el control. Una de las maneras que Dios tiene para ajustar nuestra mente es a veces a través del dolor, aunque se escucha mal. Pero Dios quiere que un día te canses, que un día dejes de manejar la situación a tu manera, a tu antojo. Déjale a Él el control. Él es el Rey soberano del universo. Ya deja de estar diciendo o haciendo que este universo funcione de la manera que tú quieres que funcione. Te vas a cansar y te vas a enfermar. Déjaselo a Dios. Ore a Dios. Lea su palabra. Señor, estaremos dispuestos a recibir lo que tú me das. Señor, estamos dispuestos a carecer de lo que tú retienes. Señor, danos, Señor, a abandonar lo que tú tomas, a sufrir lo que tú nos impones, a hacer lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Ellos sabían todo en cuanto al antiguo pacto.
que el siervo del Señor Isaías había dicho que el siervo del Señor traería justicia al mundo, que guiaría a su pueblo a tener una relación correcta con Dios, que iluminaría las naciones y traería salvación a todos, que soportaría humillación, injusticias, juicios, que sufriría el castigo divino de otros que otros merecían. Jesús era presentado como el Cordero de Dios, que iba a ser llevado al altar para ser degollado, para ser matado. Los antiguos rituales que los israelitas hacían en el templo, de tantos animales degollaban allí en el altar, era sangriento. Esto le hacía reconocer al ofrecedor del sacrificio que la paga del pecado es muy cara, que la paga del pecado es muerte, de acuerdo a Romanos 6:23. Todo apuntaba a que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había otra manera. Ellos no habían aceptado, amados hermanos, la resurrección de Cristo. Se había negado en su corazón a creer. Y cuando ellos se acercan a su casa, a la aldea de Maús, cuando el sol ya se iba ocultando, vean lo hermoso de Cristo. Le dicen ellos, lo habían escuchado hablar y ellos empiezan a sentir algo en sus corazones y le dicen, hey, quédate con nosotros, pasa la noche con nosotros, cena con nosotros, Jesús. Y ahí se les quitó la venda, se le cayeron las escamas. Y pudieron reconocerlos, tal vez la manera como levantaba Jesús el pan, tal vez vieron los clavos, sus manos horadadas por los clavos, o tal vez tuvieron ahí cuando alimentó a las 5,000 y cómo la forma, la manera en cómo partía el pan, o tal vez tuvieron la última cena que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces reconocieron que era Jesús. Nuestros propios caminos. ¿Cuántos estamos siguiendo nuestros propios caminos? ¿Cuántos estamos andando en nuestro propio caminar en esta vida? Es lo mismo exactamente lo que sucede hoy en día. Usted está yendo por la vida, caminando por los caminos de la vida, de diversos caminos, la escuela, el ministerio, la fábrica, el aserradero, el hospital. Y cuando de pronto sucede algo que desbarata su rutina, que se disipan sus sueños y lo reduce a escombros. Y le parece que Dios está alejado, que Dios no está ahí. Déjeme le doy un consejo. Si está pasando circunstancias, si está desilusionado, si está desalientado, o si ha caído en el camino de la vida y no se ha podido levantar. Número 1, decida ver la vida a través de los ojos de Jesús. Lea su palabra, ore y pídele a Dios que transforme su manera de pensar, de caminar, de actuar, de hacer las cosas. Número 2, deshágase de sus expectativas. No siga tratando de cambiar el mundo de acuerdo a lo que usted piensa o a lo que usted hace, aunque usted piensa que sea lo correcto. Número 3, voy rápido porque se me acabó el tiempo. Acepte la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y juéguese su futuro con ella. La muerte de Jesús venció el pecado. Aunque el Señor Jesucristo sabía muy bien que iba a la vía dolorosa, a la vía del sufrimiento, que iba a ser crucificado, que iba a morir, pero que iba a ser coronado. Lo he dicho, sin sufrimiento, sin cruz no puede haber corona, amados hermanos. Su resurrección
es la que nos da vida a nosotros, es la que nos da esperanzas, es la que nos da razones para seguir viviendo, para seguir adelante en el caminar de esta vida. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ofrece la misma vida que ahora Él está disfrutando. Un día vamos a estar disfrutando la misma vida que Jesús está disfrutando. ¿No le da gusto eso a usted? Un día se acabarán las circunstancias dificultosas, los problemas, el dolor, la enfermedad. Seremos como Jesús. Ahora, los discípulos, estos dos, habían estado caminando con Jesús por un buen rato, pero no se les permitió que lo vieran. ¿Por qué razón? ¿Lo impidió Dios? ¿O estaban ciegos por sus equivocadas expectativas? Aquí son las dos. Ya voy a terminar. El Señor permitió el dolor hasta que ellos se cansaran. Ahora, después que los ojos de ellos fueron abiertos y entró la perspectiva divina y quitaron todo lo humano de ellos y empezaron una nueva dimensión espiritual. No podemos ver a Jesús. Lo espiritual tiene que discernirse con el espíritu. Tenemos que entrar en una nueva dimensión. La vida forjada, la vida difícil, es una vida muy difícil de caminar. Jesús dijo algo muy importante, con esto termino: buscad primeramente el reino de Dios y mi justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Lo demás, lo que necesitas. También dijo en cierto momento de su vida: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Tenemos que aprender, amados hermanos, a no vivir del mundo, a no vivir de las migajas que caen. Tenemos que aprender y a depender y a confiar completamente en Dios. Dios desde hace mucho tiempo está llamando a su creación, a sus criaturas, a que tengan un encuentro con Él. El Señor sigue diciendo: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. ¿Estás listo para hacer esto? ¿No te has cansado de vivir una vida conforme a tus esfuerzos? De vivir una vida de acuerdo a tu manera de tratar que tu vida sea mejor. No olvides, no se te olvide, hermano, que Él también sufrió injusticias, humillaciones, perjuicios, el abandono, la agonía, la tristeza y por último la muerte. Hermanos, tenemos que morir. Porque si no morimos, no podemos ver al Cristo glorificado, al Cristo glorioso. Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Tenemos que morir al yo, tenemos que morir a nuestro ego. No hay otra manera de resucitar y tener la vida que Él nos ofrece. Tenemos que morir. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado, que hemos tratado de caminar en esta vida, Señor, solos. Y sí, Señor, nos hemos sentido abandonados muchas veces. Y hemos cosechado el dolor y el sufrimiento por nuestras propias acciones, Señor. Y todavía, Señor, no aceptamos, Señor, que somos nosotros mismos los que nos estamos dañando. Perdóname, Señor, por no reconocer que tú vas conmigo caminando de la mano
en esos momentos y en esas circunstancias difíciles de la vida, Señor. Cuando de pronto todo parecía estar bien, Señor, todo se derrumbó debajo de mis pies y ahora me encuentro triste, desilusionado, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Perdóname, Señor, porque tú siempre has estado ahí. Pero mis mismos pensamientos, mis mismas acciones, Señor, no me permitían mirarte, verte. Abre mis ojos, abre mi entendimiento, para que yo pueda ver claramente, Señor, los planes que tú tienes para mí, Señor. Planes de bien, vida abundante, una mejor vida, Señor. Padre, te entrego todo en tus manos, todo lo que soy, todo lo que tengo. Te lo entrego hoy en este día, Señor, para que tú pongas en mis manos lo que tú quieras poner, Señor. Perdóname, ayúdame, te necesito, Señor. Ven a con mi corazón, guíame, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén.